Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios que nos ha dado estos medios para poder seguir aprendiendo de su palabra. Aunque aún no podamos reunirnos, espero que estén realizando las actividades que les sugieren las maestras de las demás clases. La clase pasada vimos que el Señor Jesucristo predicó el Evangelio de las Buenas Nuevas. Este mensaje no solo era para los hombres que vivían en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo, era para toda la humanidad de todos los tiempos. Ustedes saben que Él tiene el poder de hacer todas las cosas, pero vemos que no es un Dios egoísta, sino que Él quiere compartir con nosotros su amor, su autoridad y su poder. Él busca personas que verdaderamente quieran trabajar con Él. No llama a personas perfectas, sino que perfecciona a quienes llama. De esa manera me eligió a mí y te eligió a ti. Él quiso enseñar a otras personas para que prediquen el Evangelio a otros. Es por eso que Jesús eligió a 12. No eran personas perfectas, ni importantes, ni de mucho estudio. Eran personas sencillas, como nosotros, pero con un corazón dispuesto a seguir su camino. A estas personas les llamo discípulos. ¿Ustedes saben qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, un alumno o un estudiante. La clase de hoy se llama Los discípulos de Jesús. Vamos a conocer quiénes fueron mediante este cuento. Pidámosle a mamá o a papá palomitas de maíz para disfrutarlo. Discípulos de Jesús. Los primeros discípulos de Jesucristo fueron aquellos hombres apartados por Dios para encargarse del inicio de la iglesia en la tierra. Fueron los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo a otros lugares. Estos hombres fueron enseñados y capacitados directamente por el Hijo de Dios a través de una convivencia de aproximadamente 3 años. Durante este tiempo de caminar con Jesucristo, aprendieron a conocer y a vivir la palabra de Dios. En total, llamó a 12 hombres. Ninguno de los discípulos de Cristo pertenecía al liderazgo religioso de la época. Jesús entrenó a sus discípulos, pero a diferencia de los fariseos, no instruyó a sus discípulos para ser expertos religiosos, sino para ser predicadores y hacedores, o sea, obedientes del reino de Dios. Los primeros discípulos. Pedro y Andrés constituyeron la primera pareja de discípulos del Señor. Estaban desempeñando sus trabajos de pescadores en el mar de Galilea, cuando fueron llamados por Jesús para incorporarse en el ministerio de pescar hombres para el reino de Dios. Pescar hombres era algo mucho más grande que pescar peces, de manera que al mostrarles su vida presente y la futura, ellos tuvieron que haber entendido que Jesús los invitaba a realizar algo de gran valor. La respuesta inmediata a este llamado divino fue positiva, pues dejando al instante las redes, le siguieron. Dejaron las redes en el sentido de que dejaron de hacer aquello con que habían estado ocupados. A esta primera pareja se agregó pronto la de los hermanos Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. También estos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La predicación del Evangelio se expande. Los primeros discípulos entonces fueron Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Jesús dejó el sur y se marchó a Galilea, al norte. Allí encontró a Felipe y le llamó para ser su discípulo. Felipe no podía guardarse la buena noticia para él solo, así que Felipe fue a buscar a su amigo Natanael, también llamado Bartolomé, y le dijo que creía que había descubierto al esperado Mesías en Jesús, el hombre de Nazaret. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús llamó a varias personas durante su ministerio. De entre sus discípulos, escogió a 12, a quienes llamó apóstoles, que significa enviado. Los apóstoles serían un grupo especial con autoridad especial. Jesús les dio autoridad para realizar milagros, como también prometió que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad, incluyendo la capacidad de escribir el Nuevo Testamento. Los nombres de los discípulos de Jesús son a Simón, a quien también llamó Pedro,
a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Una elección especial. Una elección especial y única fue también la de Pablo, a quien el Señor mismo eligió después de resucitar y ascender al cielo. Pablo fue el apóstol de los gentiles, es decir, de aquellos que no eran judíos. Fue un siervo incansable del Señor y llevó las buenas nuevas por todas partes. El apostolado fue un ministerio limitado cuando la iglesia comenzó. Hoy no existen apóstoles. Fin. ¿Disfrutaron el cuento? Como sabes, Jesús es Dios, así que tenía el poder de cumplir cualquier misión sin ayuda de estos hombres. Pero así como a tu mamá le agrada y te permite que le ayudes a decorar un pastel, o a tu papá le agrada y te permite que le ayudes a sembrar algunas semillas en el jardín, aun cuando ellos pueden hacerlo por sí mismos, a Jesús también le agrada y nos permite ayudarle a cumplir esta misión. Los apóstoles de Jesús hicieron un buen trabajo en difundir el mensaje de salvación. Gracias a ellos y a los seguidores de Jesús, tú y yo podemos saber lo que Jesús logró 2000 años atrás en la cruz. Así como ellos, nosotros debemos continuar cumpliendo esta misión. Dios puede lograr grandes cosas a través de nosotros. Hoy tú también puedes ser un discípulo de Cristo, así como esos primeros hombres estuvieron junto a Él aprendiendo de su sabiduría. Hoy nosotros podemos, a través del estudio de la Biblia, aprender y seguir sus pasos. Eso es vivir como Él lo hizo. Vamos a leer Mateo 28:19, que dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Memorizaremos nuestro versículo con el juego de la pesca. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Ya se lo aprendieron? Repitámoslo una vez más. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Sigamos a Jesús. El material que ocuparemos: un corazón rojo del material que prefieras, rollos de cartón que puedes decorar como tú quieras, una base firme, molde de unos zapatos, colores, pegamento y tijeras.
Bueno, niños, damos gracias a Dios por la clase del día de hoy y que esta palabra la puedas poner en práctica y puedas predicar el Evangelio a otros niños. Te recordamos subir tus fotos a la página de Facebook de las actividades de alguna de las clases. También te recordamos mi campamento virtual que se llevará a cabo el 31 de octubre a las 10 de la mañana. Si no te has registrado, hazlo al número de WhatsApp. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos. Dios les bendiga.